Gracias, presidente. Me pidió el uso de la palabra. Se va a apuntar el presidente de la Comisión de Salud. Saludar también lo mencionado por la congresista Taid y invitar a todos los congresistas y a todo el personal del Congreso a asistir el 1 de diciembre a la lucha contra el VIH. Es muy importante que todos los peruanos estemos unidos para combatir el VIH porque en base a la prevención se puede hacer mucho. La saludo por ese evento, congresista Taid. Efectivamente vemos acá una serie de pagos que se tienen que hacer de acuerdo a un acta firmada en octubre del 2012 bajo una huelga médica de casi 40 días, donde se tomó muchos acuerdos, ¿no? Entonces, es importante la aprobación de esos fondos para cumplir compromisos adquiridos, pero sí vale la pena señalar que no se puede utilizar fondos destinados para la mejora de infraestructura, especialmente, presidente, en la situación que se encuentran muchos hospitales, no solo de la capital de Lima, donde se encuentran con un nivel de vulnerabilidad, dicho por Defensa Civil, muy complicado, que necesitarían inversiones lo antes posible, y en provincia ni que se diga. Entonces, presidente, yo pienso que hay que actuar de una manera más responsable, se debería pedir una ampliación presupuestal, el MEF debería apoyar esta iniciativa y los recursos destinados para las infraestructuras no debería ser utilizado para... Continúe con eso. Gracias, presidente, a través de usted, para el pago de estos beneficios y bonos que lo está esperando todo el personal del sector salud y que pienso que es un derecho. Acá está también los bonos para las personas en las zonas alejadas, entonces es importante la aprobación de este documento. Gracias, presidente. Congresista Wong. Gracias, presidente. Presidente, cualquier reforma que se pueda hacer, indudablemente que tiene que venir acompañado de dinero. De lo contrario, no se puede hacer ningún tipo de reforma. Ahora, aplicar al mismo pliego, indudablemente que estamos sacando dinero de un lado para poner al otro lado. Todos estamos de acuerdo en que se pague más al personal. Pero si vamos a descubrir la otra parte, importantísimo, cómo llegar al diagnóstico, al tratamiento de los pacientes, indudablemente que va a ser muy difícil. Acá tenemos que aumentar presupuesto, porque 750.000 para lo de neoplasia, este plan Esperanza va a acabar mal. Mire, presidente, colega parlamentario, actualmente los hospitales pasan por la modernización de su equipo, para hacer el diagnóstico o el tratamiento. Y en el caso de las enfermedades neoplásicas, una bomba de cobalto, un betatrón, un acelerador lineal no bajan de $1 millón, $1,5 millones de dólares. Entonces no vamos a poder, no va a ser ninguna posibilidad de compra. Tenemos que ver que tenemos que modernizarnos. Por eso insisto que muchas veces no es que ya hagamos tantos hospitales, sino hagamos que la modernización de equipo. No podemos, presidente, estar con equipo para tomografía, un ejemplo, y lo daba el día de ayer, una tomografía cerebral, con equipos que para hacer este estudio demoran hora y media. Y si nosotros vemos que el médico trabaja 6 horas, y esto no estar en contra de mis colegas, solamente van a hacer 4 estudios. Actualmente hay equipos para estudios de tomografía computarizada de tal forma de que un estudio lo pueden hacer en 5 minutos, y con diagnóstico, porque vienen mucho más especializados. Continúe, congresista. Creo que es importante
Entender que para que el crecimiento y desarrollo de un país necesitamos educación y salud. De nada va a valer tener un país en crecimiento si la salud es deficiente. Y nosotros, presidente, y algo que tenemos que llamar la atención, ahorita la cantidad de pacientes con tuberculosis, ejemplo, la tuberculosis drogoresistente, que ya estamos en el segundo lugar mundial. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que es necesario y para poder hacer un diagnóstico rápido y un tratamiento adecuado. Y porque el caso de la tuberculosis, perdóname que me extienda, una tuberculosis drogoresistente, por más que haga usted, si ese señor, ese paciente enfermo, se sube a un micro y tose, a los demás le va a contagiar con este problema. Entonces tenemos que tener también salas de recuperación y prácticamente salas de aislamiento. Por eso, presidente, yo creo que debemos darle mucho más. Culmine, congresista. Por la importancia que tiene para el crecimiento y el desarrollo, porque las enfermedades se hacen crónicas, se hacen un problema que requiere mucho más costo. El caso de lo que expresaba el congresista Javier Velázquez, ejemplo de diálisis necesario, porque el Perú tiene uno de los índices de diabetes más altos y todos acaban con insuficiencia renal que necesita diálisis, y los equipos de diálisis ahorita son demasiado antiguos. Una diálisis que se podría hacer en 15 minutos, esto demora hasta 3 horas. Presidente, por eso es indispensable darle más presupuesto para que podamos desarrollar mejor. ¿Me pide una interrupción? No, hemos anotado al congresista. Tiene la palabra el congresista Ramírez. Gracias, presidente. Presidente, con este tipo de normas, lo que estamos haciendo, lo único que estamos haciendo, es premiar la ineficiencia. No puede ser posible que hasta ahora, hasta el día de hoy, el Ministerio de Salud solo ha invertido el 47.1% de su presupuesto de inversión. Como no puede invertir más la señora ministra, entonces hay que trasladar estos fondos para que sean gastados de esa manera. Aparte de eso, el artículo 80 del texto único de ordenamiento de la ley 28.411, la Ley General Sistema Nacional de Presupuesto, señala que las entidades pueden realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático entre y dentro de los programas a su cargo, solo si han alcanzado las metas físicas programadas de los indicadores de producción física del producto, en cuyo caso el monto será reasignado en otras prioridades definidas en los programas presupuestales a su cargo, para los que las entidades pueden tener en cuenta el ámbito geográfico. Entonces, señor presidente, lo que estamos viendo acá es que seguimos premiando, como le decía, la ineficacia de este sector. Estamos con una diferencia del 30.6% respecto a la ejecución del año pasado. Estamos peor que el año pasado. Si seguimos dando este tipo de normas, señor presidente, ¿cómo vamos a terminar? Por eso invoco a través de usted a todos los colegas parlamentarios que esta ley no podemos aprobarla. Muchísimas gracias. Congresista Guaire. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a todos los colegas presentes. En primer lugar, quiero hacer énfasis de que este proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en la sesión que tuvimos en la Comisión de Presupuesto. Si bien es cierto que algunos congresistas probablemente han faltado en ese día, pero estuvimos más de 11 congresistas presentes y se ha aprobado, obviamente, por unanimidad los 11 congresistas. Debemos entender que, si bien es cierto la preocupación, ¿no?, que es sobre el financiamiento, y obviamente estos saldos deben ser modificados dentro del presupuesto del Ministerio de Salud, vino a explicarnos la ministra
y todos los presentes que estuvimos ahí en la Comisión de Presupuesto hemos escuchado, y ahí teníamos que hacer las observaciones del caso de tal manera que nos dé mayores explicaciones. Y eso creo que ha sido claro, fundamentalmente para pagar a todos los que se tienen cuentas pendientes, compromisos no financiados que se ha tenido durante este año, tales como es para CAFAI, para AETAS, para el personal de salud, igualmente para el Instituto Nacional de Neoplástico, para los trabajadores, exclusivamente para ellos. En ese sentido, consideramos que los trabajadores, las diferentes instancias de salud aún están impagos, están esperando y no podemos negarles a ellos. Por ese motivo también nosotros hemos aceptado en forma unánime, ¿no?, en el día, en la comisión, cuando nos ha explicado la ministra de Salud. Yo considero que es una urgencia, principalmente viendo por el lado de los trabajadores. Continúe. Consideramos que esta ley debe ser sometida de una vez por todas a votación, ya que ha sido aprobado con un dictamen por unanimidad y además es una necesidad fundamentalmente para los trabajadores de salud, como ha explicado la ministra de Salud. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Marisol. Gracias, presidente. Presidente, el cáncer es la segunda causa de mortalidad en el país. Y el cáncer, señor presidente, no distingue entre ricos, entre pobres, y precisamente esta es una de las preocupaciones del gobierno que se están atendiendo no solamente a través del Instituto de Enfermedades Neoplásicas, sino también a través del programa FISAL y a través del CIS. El CIS, señor presidente, en la última presentación que han tenido a nivel internacional, que ha captado el interés de muchos estudiosos por el tema de cómo se está enfrentando el cáncer en el país, ha determinado que las zonas más pobres son las zonas más endémicas de cáncer. Y por eso, señor presidente, es que con recursos del CIS, por eso se están ampliando recursos para el CIS, señor presidente, se han atendido 21.000 personas y se han transferido 85 millones para atender, incluso, señor presidente, en otros países, en Miami, en Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Miami, para atender a niños que tienen enfermedades vinculadas al cáncer. Señor presidente, me solicita una interrupción la congresista Taid. Congresista Taid. Presidente, gracias, Marisol. Presidente, yo no puedo ser mezquina, al contrario, yo felicito que este gobierno ha sacado el Plan Esperanza. ¿A mí me lo van a decir? Yo lo viví en carne propia, pero ¿sabes cuál es la diferencia, querida Marisol y presidente, a través suyo? A mí me diagnosticaron en 1 hora. Esa población de la que tú te estás refiriendo a través suyo, presidente, necesitan justamente eso, el diagnóstico. Un diagnóstico que lo puedes recuperar en 1 hora, al día siguiente poder hacer el tratamiento. Pero si no tenemos los insumos, el instrumental, los médicos preparados, y por eso felicito que se ha podido hacer la cumbre en nuestro país a ese nivel, por eso ese gasto. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero no hay que mezclar las cosas. Mi único gremio, presidente, son los pacientes. El error de esta norma, hay un error, no se ha podido gastar y están tratando que lo que es de inversión pase a remuneración y bonus. Continúe, congresista. Hay que aprobarlo, pero no hay que engañar a la población. Vamos a apoyar el tema del cáncer, pero no es un tema de todo el sistema de salud. El cáncer no es la única enfermedad que aqueja y maltrata y mata al país. Pero si queremos pagar a los médicos, como dijo el congresista Velázquez, que es perfecto, pero no nos olvidemos que los pacientes no salen a hacer huelga, presidente. Gracias, Marisol. Congresista Espinosa.
Gracias, presidente. Presidente, primero señalar que la preocupación que tiene la congresista Taí, que siempre la ha tenido por el tema del cáncer. Yo simplemente estaba refiriéndome a las cifras destinadas por el gobierno para la atención de programas de atención del cáncer. Y efectivamente no es la única enfermedad, son miles de enfermedades que hay a lo largo y ancho del país, pero este ha sido el único gobierno, señor presidente, que ha incluido el cáncer y sobre todo la atención de cáncer para las personas que no tienen los recursos y que se morían sin atención. Que necesitamos ampliar, que necesitamos capacitar, Continúe con él. Señor presidente, que necesitamos más especialistas, sobre todo en el interior del país, efectivamente necesitamos más especialistas, que tenemos que prepararlos, que tenemos que especializarlos, y para esto, señor presidente, se necesitan recursos. Y señalando el tema de atenciones, señor presidente, se han hecho atenciones preventivas de más de 300.000 personas al interior del país. Y esta es la gran diferencia, señor presidente, porque detectar el cáncer a tiempo significa salvar una vida. Definitivamente que todos quisiéramos que tengamos PET scan como funcionan para las personas que pueden hacerse el tratamiento a otro nivel, y en eso también estamos trabajando, señor presidente, que el Ministerio de Salud, que el sistema de salud pública pueda contar con PET scan para detectar a tiempo las enfermedades como el cáncer. Así que, señor presidente, necesitamos los recursos. Continúe. Para cubrir sueldos, pensiones de los médicos, de los especialistas, pero también para seguir atendiendo a más de 11.500 personas que están en estos momentos necesitando los recursos para la atención de cáncer. Así que definitivamente, vuelvo a señalar, el cáncer es la segunda causa de mortalidad. Y efectivamente, señor presidente, seguirá el gobierno invirtiendo en todo lo que signifique salud pública y sobre todo salud pública para quienes no han tenido la oportunidad con una enfermedad tan dolorosa como es el cáncer de ser atendidos. Gracias, presidente. Congresista Rondón. Bien, señor presidente, si usted lo permite, el congresista... Con gusto, Tapia, congresista Tapia. Presidente, no cabe duda acá que cuando empezamos la exposición, de que acá hay un claro efecto de ineficiencia en la gestión, incapacidad en la gestión de la actual ministra, hemos dicho bien claro. Pero sin embargo acá hay compromisos asumidos y que se impone el beneficio social. Efectivamente, se están gastando también temas, se están pasando gastos de inversión a gastos corrientes, sí. Y justamente son presupuestos que prácticamente no ha podido gastar la actual administración. Son, por otro lado, presidente, son 60 millones para activar el Plan Esperanza. Sí, pues, el Plan Esperanza nació mal y está terminando mal. 65 millones es insuficiente, pues, para hacer digamos, de gastos en lo referente a un plan de cáncer. Eso necesita siquiera mínimo unos 700 millones. Congresista Rondón, le pide la segunda interrupción al congresista Tapia. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Entonces, presidente, es un plan de esperanza que nació muerto prácticamente, presidente. Y ahora se necesitan 60 millones para inyectar ese programa. Pero, presidente, dígase de paso, el Plan Esperanza es una desgracia. Y todavía hemos gastado cerca de 1 millón para celebrar en el Hotel Westin de San Isidro el primer año del Plan Esperanza. Pero, presidente, al margen de estas situaciones, quiero decirle que estoy a favor de este proyecto porque ya son compromisos asumidos. Lamentablemente, presidente, son gastos de inversión
millones efectivamente de gastos de inversión que van a tener que pagar los gastos de planilla. Pero sin embargo es importante mencionar que sí es ahora en el marco de la inclusión perfectamente, son compromisos asumidos, pero queremos que esto no suceda y que se garantice esos presupuestos en el plan de presupuesto 2014. Muchas gracias, presidente. Congresista Rondón. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a todos los colegas en el Pleno. Creo que con este proyecto no hay por qué pelear. Hay sí que reflexionar. Y cuando llueven, todos se mojan. Lo primero que tal vez habría que solicitarle al presidente de la comisión es que si se ha investigado, porque yo he revisado rápidamente el proyecto, y cuáles son los ítems que se transfieren para los pagos al recurso humano. Porque eso es importante, para que lo tengamos codificado. Si no se gastó en comprar un tomógrafo, lo tenemos que saber. Y ese tomógrafo, indudablemente, tendremos que marcar la pauta para el siguiente presupuesto. Lo segundo es que, es verdad, todavía faltan recursos para salud. Pero también es cierto, señor presidente, que lo poco que tenemos no se distribuye bien. Y peor, lo poco que tenemos no se gasta bien y no se gasta en la medida que debería gastarse. Pero creo que por eso es importante decir, este es un primer buen paso. Primero, vamos poniendo orden y prioridad en la inversión. Segundo, vamos priorizando en lo más importante, el recurso humano, pieza importante en el engranaje de salud. Tercera razón, se va distribuyendo mejor el presupuesto, porque se está asignando a una de las áreas que va a mover indudablemente seguros, el cáncer, etcétera, etcétera. Lo que sí es importante, que llama poderosamente la atención, la poca capacidad que se tiene en el gasto, en la efectividad, en la eficiencia y en la eficacia. Y por eso decía que cuando llueve, todos se mojan. Culmine con... Definitivamente, señor presidente y colegas congresistas, no se gasta bien. O sea que encima que tenemos poco, no gastamos bien. Entonces hay que llamar la atención también a quienes manejan las instituciones, a quienes manejan los presupuestos y que indudablemente nos dejan, miren, sin soportar al recurso humano y encima devolvemos, entre comillas, dinero. Y creo que es importante, señor presidente, remarcar al personal de salud que lo estamos valorando, que se está haciendo fuerza común entre el Ejecutivo y obviamente el Legislativo, porque creo y hemos considerado y hemos logrado lo que antes no se lograba, que se invertía, se aumentaba un poquito, pero nunca era para el recurso humano. Así que creo, señor presidente, que este proyecto indudablemente hay que apoyarlo y sí pedir a la Comisión de Salud y al Pleno que sí estemos atentos, que para los siguientes presupuestos estos ya... Culmine con la... Muy bien, y lo importante, solo para terminar, señor presidente, es pedirle a la Comisión de Salud que sí tenemos que estar atentos en que si ahora eso que no se gastó se ha pasado para los recursos humanos, que me parece bien, para el siguiente presupuesto sí hay que estar muy vigilantes para que no sufran la infraestructura, el equipamiento y otros gastos que son importantes. Muchas gracias, señor presidente. He dicho. Congresista Simón. Gracias, presidente. Saludando a los señores congresistas. En efecto, este proyecto, presidente, rompe un poco la imagen que se tenía con respecto a economía. Era tan duro lo que venía economía, que nosotros veníamos diciendo a lo largo de los 10, 15 últimos años que todos se beneficiaban menos los trabajadores. La pita se ha roto siempre por el lado más débil, se ha jalado la pita y teníamos una administración pública completamente crítica
de la Administración, especialmente de Economía. Tengo dos interrupciones, presidente, el congresista La Torre y la congresista Rosa Mavila. Congresista La Torre. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias al colega Yehude Simón. Expresar mi saludo al doctor Clodomiro Caparó, alcalde de la Municipalidad Distrital de Huanchac, Cusco, para quien pido un voto de aplauso, colegas. En efecto, presidente, justamente el alcalde se encuentra acá porque a nivel del Cusco viene construyendo el Hospital del Cáncer, preventorio del cáncer. Y creo que hay que felicitar a esas autoridades que se preocupan por la salud del pueblo. En ese sentido, la propuesta que el día de hoy estamos discutiendo, al margen de que pueda presentarse alguna irregularidad, pero también hay que reconocer que se trata de la salud. La inversión no solo es fierro y cemento, la inversión también es educación y salud. Por lo tanto, yo invoco a los colegas congresistas de las otras bancadas a aprobar este proyecto, porque se trata de atender a aquellos pacientes que sufren cáncer, y el cáncer a nivel nacional prácticamente se viene incrementando. Congresista Simón. Con la congresista Rosa Mavila. Congresista Mavila. Señor presidente, colegas congresistas, como ya se ha aseverado aquí, esta es una solución de coyuntura, señor presidente. Es una solución frente a un caso de conflictividad social en la que se echa mano de fondos de salud para resolver conflictos en materia del área de salud. Y entonces, señor, lo que nos está revelando son dos cosas. Para atrás, en una mirada diacrónica, no hay una planificación coherente, plena, de las necesidades de salud. No, porque si así se habría hecho, se habría presupuestado los gastos que requieren las remuneraciones de todos los trabajadores de salud. En segundo lugar, hay una salida coyunturalista. ¿Por qué? Porque, bueno, pues, neutralizo la conflictividad echando mano de presupuesto que estaba destinado al CIS, al Fondo del Cáncer y otros servicios de carácter oncológico, y también a los trabajadores. Y el tema aquí, señores, que se puede resolver en términos de coyuntura de este pliego presupuestal. Congresista Simón. Sí, presidente. La intervención de un minuto, usted puede pedir la palabra, congresista. Si usted pide, la anoto. Congresista Simón. Sí, presidente. Presidente, las intervenciones todas son válidas. En efecto, nosotros sabíamos, lo que hemos sido ejecutivos, de que no podía tomar dinero de inversión para gastos corrientes, ¿verdad? Pero también todos nosotros sabíamos que todos los años, todos los sindicatos vienen antes del final del presupuesto para que se incluyan algunos artículos, como por ejemplo decir de sus propios recursos, poder de una u otra manera homologar los salarios. Esta es una medida desesperada, claro, es una medida desesperada, pero que está justificada. Podemos hacer mucha inversión en infraestructura, en equipamiento, podemos hacer mucha inversión en todo lo que es el equipamiento que mencionaba el congresista Enrique Huón, necesario, pero si no hay el material humano, si no hay la gente que va a utilizar esas herramientas, si no le damos tranquilidad a enfermeras y médicos, ¿de qué estamos hablando? Lo reitero, tenemos un atraso de unos 20, 30 años con respecto a nuestros trabajadores, y en el tema de salud y educación son fundamentales. No solamente es el problema, como lo dice la congresista Rosa Mavila, en salud, tenemos también problemas en defensoría. Sepan ustedes cuánto ganan los trabajadores en biblioteca, cuánto ganan los trabajadores en agricultura, y que están haciendo la próxima semana inclusiones con respecto a que se les pueda conceder en sus recursos propios el alzamiento de su nivel salarial. Pero además, presidente, lo que se está hablando son de recursos no utilizados. Ya estamos en diciembre y hay una deuda de un año. Por más que quisiéramos estos recursos de inversión pública, continúe. No se pueden dar. Ya pasó el tiempo. Entonces lo que tenemos que hacer es exigir al Ministerio de Economía que vuelva a colocar los recursos que no se han gastado en el presupuesto del próximo año, y de esa manera todos estarán tranquilos. Pero esto, presidente, además, me gustaría que tanto el ministro de Economía
como algunos políticos que hablan desde su escritorio, puedan visitar los hospitales, no solamente de las grandes ciudades, sino vayan a ver los centros de salud de las zonas rurales, donde no hay medicina, no hay instrumental, no hay nada, y estamos hablando de peruanos como nosotros que necesitan ser atendidos. Por lo tanto, presidente, en este tema específico, creo que hay que apoyarlo para hacer justicia a nuestros médicos, a nuestras enfermeras y personal administrativo de salud, y además para poder hacer realidad este proyecto de tratamiento del cáncer. Congresista Marta Chávez. Congresista Marta Chávez. Sí, presidente. Decididamente, yo creo que aquí lo que ha faltado es una coordinación entre las comisiones de presupuesto. El tema es presupuestal, es cierto, pero tiene que ver mucho con el tema de los acuerdos que se han llevado a cabo para mejorar la situación administrativa de los médicos, luego de las tremendas jornadas de reclamo a nivel nacional. Señor presidente, creo que es justo que se pueda favorecer la asignación de los recursos presupuestarios necesarios para cumplir con los compromisos que el gobierno ha adquirido con un grupo tan importante de profesionales como son los profesionales de la salud. Sin embargo, yo veo aquí un inconveniente, señor presidente, en el hecho de que la Ley General del Sistema de Presupuesto, de acuerdo al texto único ordenado de la Ley 28.411, en el artículo 80 señala que no pueden ser objeto de anulaciones presupuestarias los créditos presupuestarios asignados para el financiamiento de los programas presupuestales estratégicos, dice, con excepción de aquellos que hayan alcanzado sus metas físicas programadas, en cuyo caso el monto será reasignado en otras prioridades definidas en los programas presupuestales estratégicos. Yo creo que si no hacemos una excepción de esta norma, señor presidente, no va a tener viabilidad la propuesta que nos trae la Comisión de Presupuesto. Entonces, yo sugiero, presidente, poner un artículo en el que se diga que para el cumplimiento de la ley que estamos aprobando se haga una excepción de la aplicación del artículo 80 del texto único ordenado de la Ley 28.411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, porque si no, no podríamos salvar el escollo que está establecido acá en esta normativa, señor presidente. Gracias. Congresista Mávila. La argumentatividad que acaba de desarrollar la congresista Marta Chávez tiene coherencia legal y sistémica. Y sin embargo, yo quisiera ampliar un poco más ese raciocinio, señor, porque este no es un problema de coyuntura solo de los trabajadores de salud, es también un problema de coyuntura de los servidores del INPE, cuando hay un saldo presupuestal no ejecutado y hay contingencias que dicen relación con urgencias de carácter remunerativo para los trabajadores. Y aquí hay un tema, pues, en que la respuesta que está dando Economía es una respuesta de coyuntura. Por excepción, páguese a los médicos y trabajadores de salud. Pero por excepción, no páguese a los servidores del INPE o páguese extraordinariamente solo en diciembre. Y aquí hay un tema, pues, de si tenemos una interpretación absolutamente cerrada, fundamentada en criterios gruesos de normas de austeridad y evidentemente justificada en el principio de la legalidad, en la Ley 18.411, pero que en realidad, si se trata por un criterio de necesidad, de poner por delante las respuestas, aunque sean excepcionales, a necesidades de los trabajadores o a necesidades de gestión en distintos ámbitos de naturaleza gubernamental. Porque si no se hacen esas excepciones, señor, que dependen ya de coyunturas políticas, se suelta salud, no se suelta el Instituto Penitenciario. En el fondo, señor, ¿qué se consigue con aquel presupuesto que no se suelta? Regresa pues al presupuesto nacional y se define para otras contingencias de otra naturaleza. Y el ciclo permanentemente se repite, señor, porque los criterios de planificación estratégica presupuestal no están considerando, señor, con criterio de realidad, necesidades objetivas de orden remunerativo de carácter permanente. Por eso esta medida a los médicos va a resolver temporalmente el problema de financiamiento, de aumentos salariales, pero en un corto plazo, señor, otra vez vamos a tener el problema. Continúe.
presupuestal. Por eso, señor, lo que yo planteo es que apoyemos esta norma, pero seamos conscientes de la necesidad de dar un punto de vista normativo sobre los efectos de la 18411, sobre requerimientos prioritarios remunerativos de trabajadores, sobre todo aquellos, señor, que laboran en circunstancias de alto riesgo. Gracias, señor presidente. Habiendo concluido el rol de oradores, finalmente tiene la palabra el congresista Cárdenas Cerrón, presidente de la Comisión de Presupuestos. Gracias, presidente. En verdad, compartimos la preocupación que tienen todos los señores congresistas, porque creemos que es importante que exista un gasto eficiente de los presupuestos en cada uno de los sectores. Han mencionado que hay una cifra aproximada del 47% de avance del presupuesto del sector, pero sin embargo creemos que existen algunas barreras y algunas dificultades. Los proyectos de inversión se cumplen de acuerdo al SNIP, de acuerdo a un proceso. La primera etapa, la de preinversión, la segunda etapa, la inversión, y la tercera, la postinversión. Cada una de ellas se tiene que cumplir. Nosotros quisiéramos mencionarle solamente unos ejemplos. ¿Por qué? En realidad es el gasto, el 47% que habría mencionado uno de los señores congresistas. Yo no lo tengo a la mano, la cifra oficial. Pero, sin embargo, quisiera mencionarle lo siguiente. Por ejemplo, respecto a la administración central, el ejemplo más claro que le pudiera decir es respecto al Hospital Regional de Ica. Esta se va a suspender. ¿Por qué? Esta tiene una ejecución del 44.3%. Se prevé un saldo de 4.75 millones. ¿Debido a qué? A la demora en la absolución de consultas y observaciones de los procesos de selección de equipamiento. Otro ejemplo que pudiéramos dar respecto al Hospital Hipólito Unanue. Uno de ellos, respecto al mejoramiento del monitoreo y tratamiento en los pacientes de los departamentos de medicina y pediatría, con saldo de 2 millones. Equipos que recién se adquirirán para el año 2014. Entonces existe un saldo. Me solicita una interrupción el congresista León. Entonces, quisiéramos dar otro ejemplo en la otra unidad, en Par Salud. En lo referido al mejoramiento de la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud para brindar atención integral a las mujeres, en este caso gestantes, parturientas y madres lactantes, y niños y niñas menores de 3 años en el departamento de Huánuco, que va a tener un saldo de 1.38 millones, equipos que se han convocado mediante una licitación pública internacional que serán adquiridos durante el periodo 2014. Entonces son proyectos en realidad que dejan algunos saldos y estos van sumando, como habríamos explicado en las proyecciones hace un tiempo atrás, y creemos importante que ustedes tengan que valorar. Ese 47% que habrían mencionado es porque no se cumplen las etapas de la capacidad de gasto, en este caso que ustedes han establecido, sino que existen las barreras. Pero también quisiéramos mencionarle lo siguiente en relación a lo que habría mencionado la congresista Cuculiz. Es verdad, existe una población enorme que ha contraído esta enfermedad. El INEM central acá en Lima ha colapsado totalmente y eso lo tenemos de conocimiento nosotros desde la hora de ingreso acá a este Congreso de la República, cuando hemos visto fallecer a un niño de nuestra ciudad de Junín, donde murió por falta incluso de seguir el tratamiento que le correspondía. Desde ese momento, con la doctora Doris Oceda, ha habido un compromiso de buscar que existan las soluciones pertinentes y se han solicitado los informes a este sector y habían proyectos que se habrían planificado en 3 zonas importantes. La zona del oriente, en Loreto, la zona del centro, en Concepción, en la región Junín, y la zona del sur, en Arequipa, para que se puedan construir hospitales regionales del cáncer. Sin embargo, solamente una de ellas se habría establecido y está en funcionamiento, que es el de Arequipa. El segundo, que va a entrar en una etapa de construcción y de equipamiento, es la del Valle del Mantaro en la provincia de Concepción, y que había tenido un procedimiento largo, más de 7 años para levantar algunas observaciones, y se ha conseguido mediante el proceso de fiscalización que hemos tenido las autoridades en la región Junín. La de Loreto
están los congresistas que son de estas zonas y tendrán que ver justamente cuáles son los procedimientos y por qué no se ha implementado. Señora congresista María Cuculiza, a través del señor presidente, nuestra preocupación está permanentemente en ver que los grupos vulnerables tengan que recibir lo que corresponde. También quisiéramos mencionar a la pregunta del señor Johnny Lescano, que mencionaba en qué se va a gastar esta movilización de estos recursos en relación al INEM. Vamos a mencionar unos ejemplos. Y esta se encuentra en los documentos que ustedes lo tienen. En la página 19, en el cuadro 14, menciona los grupos de patología que van a ser atendidos. El cáncer de cuello uterino, el cáncer de mama, el cáncer de colon, cáncer del estómago, cáncer de próstata, leucemia, linfomas, insuficiencia renal crónica. Pero vamos un poco a detallar un poquito más para que ustedes puedan tener de conocimiento en qué se va a gastar estos dineros que se van a movilizar de este sector. ¿Qué actividades son las que se van a financiar con los 60 millones? En lo que se refiere a servicios, promoción y prevención. El ejemplo, consejería. Debemos de prevenir justamente antes de tener esta enfermedad. Diagnóstico temprano. Ejemplo, Papá Nicolau. El diagnóstico definitivo y estiaje. Las biopsias, exámenes por imagen, rayos X, ecografía, tomografía y otros. En lo que se refiere a tratamiento, la cirugía, radioterapia y quimioterapia. En lo que se refiere al servicio de cuidado paliativo, el manejo al dolor. Se ha mencionado aquí, señores congresistas, a través del presidente, de que el Plan Esperanza ha nacido muerto. Es falso. En la región Junín ya se han atendido y hay muchísimos casos, más de 200 casos que ha informado el presidente regional y todos se han atendido de manera gratuita. En ese sentido, presidente, nosotros queremos que es una actividad que se está fortaleciendo y que acá, con el apoyo de todos ustedes, esta actividad, estas acciones en referente a enfrentar este problema del cáncer, se pudiera mejorar. Entonces, eso es lo que quisiera responderle al congresista Johnny Lescano, presidente. Pero también nos han solicitado, en este caso el señor Velázquez, de qué manera y de dónde salen los saldos. Nosotros hemos presentado unos cuadros y que los voy a de repente repetir algunas de ellas. Respecto al sector de salud, al financiamiento del déficit, la unidad ejecutora de Administración Central MINSA va a tener un saldo de 76 millones. Para salud va a tener un saldo de 37 millones. Y así, el Hospital Nacional Hipólito Unanue, 21 millones. En lo que se refiere a la institución, el INEM, el financiamiento va a ser justamente de la actividad 511-95 de servicios generales, que tiene un saldo aproximado de 5 millones. Y así, quisiéramos que ustedes puedan ver, y hemos mostrado al inicio unos ejemplos de que van a haber paralizaciones, lógicamente, de algunas obras porque no cumplen los procedimientos de inversión y que éstas se esperan justamente para este año 2014. También la señora congresista Marta Chávez nos habría mencionado una observación. En realidad, en cada una de ellas, de los 3 objetivos que tiene esta propuesta legislativa, la 2892, establecen justamente que se dé unas excepciones a la norma. Si bien es cierto, no se pueden gastar los dineros de los programas, justamente esta norma busca que se le dé las excepciones y las autorizaciones para que se puedan coger estos dineros y se puedan implementar en estos 3 objetivos que habríamos mencionado. A salud, al sector salud, mismo central, en este caso para poder pagar las remuneraciones y para el tratamiento del cáncer y enfermedades desconocidas. Entonces, la propuesta, presidente, nos solicita la congresista Marta Chávez una interrupción. Congresista Chávez. Gracias, congresista, presidente de la Comisión de Presupuesto. El tema es que, sin embargo, la Ley General de Presupuesto Nacional está vigente y el hecho de que sea una ley esta específica y posterior, a fin de que no quede la duda de que esa norma ha quedado
derogada, la norma anterior ha quedado derogada para una serie de otros casos que eventualmente merecerían el estudio pertinente y la aprobación de la norma correspondiente. Yo creo que es necesario hacer la salvedad de que esa norma general del presupuesto nacional queda exceptuada para los efectos del propósito de este proyecto de ley, con lo cual salvaremos que no autoriza a una excepción general ni permanente. Gracias. Bueno, para aclarar, presidente, y respecto a lo que menciona nuestra congresista, quisiéramos mencionarle que cada uno de los artículos que se han establecido se solicita las autorizaciones y también la exoneración. En lo que se refiere al artículo 1, la autorización al Ministerio de Salud para efectuar modificaciones presupuestarias. Dice, para tal efecto, exceptúase el pliego 011, Ministerio de Salud, de las disposiciones contenidas en el artículo número 9 de la Ley 29.951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013, y del inciso C, numeral 41.1 del artículo 41 y del artículo 80 del texto único ordenado de la Ley 28.411. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto aprobado mediante Decreto Supremo 304. Cada uno de los artículos tienen las autorizaciones y las excepciones pertinentes, presidente. En ese sentido, presidente, compartimos, como hemos dicho, las preocupaciones que tienen los señores congresistas. Pero creo que es importante el día de hoy que se pueda autorizar por este Pleno del Congreso de la República las autorizaciones que requiere este sector para que puedan cumplir sus objetivos. Quisiera solicitar, presidente, que vayamos a voto. En razón de que el presente proyecto de ley modifica la ley de presupuesto, se requiere para su aprobación el voto a favor de no menos de la mitad más uno del número de congresistas presentes. Se va a proceder a registrar asistencia. Bien, en este momento los parlamentarios que se encuentran en el hemiciclo de sesiones hacen el registro de su asistencia para luego proceder a votar el proyecto de ley para el financiamiento de actividades en materia de salud del Ministerio de... ¿Va a hablar Chivo? Bien, para quienes se acaban de enlazar con nuestra señal, estamos en una transmisión de la sesión del Pleno del Congreso tras un prolongado debate con respecto al proyecto de ley para el financiamiento de actividades en materia de salud del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y del Seguro Integral de Salud. En este momento, la representación nacional procede a registrar su asistencia para luego votar esta propuesta legislativa. Cabe indicar que el artículo primero de esta iniciativa de ley propone solicitar la autorización al Ministerio de Salud para efectuar modificaciones presupuestarias hasta por un monto de 131.319.193 nuevos soles para financiar el pago de planillas del personal activo de sus unidades ejecutoras.
El artículo 2 también solicita la autorización al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para efectuar modificaciones presupuestarias hasta por un monto de 776.000 nuevos soles para financiar el pago de la valorización principal de los profesionales de la salud que se venía pagando por la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados en el marco de la implementación del decreto legislativo 1153. Y el artículo 3 solicita exonerar al Seguro Integral de Salud de las disposiciones contenidas en el artículo 80 del texto único ordenado de la Ley 28.411 con la finalidad de financiar actividades en el marco del Plan Nacional para la Atención Integral del Cáncer y mejoramiento del acceso a los servicios oncológicos en nuestro país y enfermedades raras y huérfanas hasta por la suma de 60 millones de nuevos soles. Cabe indicar que el presidente del Parlamento Nacional, Freddy Otárola Peñaranda, ha precisado que como se trata de una modificación de una ley del presupuesto, se requiere del voto a favor de no menos de la mitad más uno del número de congresistas presentes en la sala de sesiones. Bien, entonces continúa el registro electrónico de la asistencia de los parlamentarios que se encuentran presentes en el hemiciclo principal de sesiones donde se realiza la sesión del Pleno del Congreso, quienes luego procederán a votar el dictamen del proyecto de ley 2892-2013 del Poder Ejecutivo que propone la ley para el financiamiento de actividades en materia de salud del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y del Seguro Integral de Salud. Esta es una transmisión en vivo desde la Central de Noticias del Congreso de la República. Se va a proceder a cerrar la asistencia. Asistencia cerrada. El número de congresistas presentes es de 103, la mitad más uno es 53. Al voto.
¿Cuántos congresistas hay presentes? Congresista Hacha. Congresista Urupailla. Espadaro, Tan. Congresista Iberico. Se va congresista Müller. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 100 señores congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido más congresista Cecilia Tait. Resultado final, 101 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado el texto sustitutorio del proyecto de ley 2892. El proyecto de ley aprobado no requiere de segunda votación. Siguiente proyecto. De la Comisión de Defensa Nacional, proyecto de resolución legislativa 2909. Se propone autorizar el ingreso de personal militar extranjero al territorio de la República de acuerdo al programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas extranjeras correspondiente al mes de noviembre de 2013. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Defensa Nacional, recaído en el proyecto de resolución legislativa 2909, enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, por el que se autoriza el ingreso de personal militar extranjero al territorio de la República, de acuerdo con el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas extranjeras, correspondientes al mes de noviembre de 2013. La Junta de Portavoces, con fecha 21 de noviembre de 2013, acordó la exoneración del plazo de publicación del dictamen en el portal del Congreso y la ampliación de la agenda. Tiene la palabra el congresista Carrillo Cabero, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, hasta por 10 minutos. Señor presidente, le ruego por favor que aceleren el reparto del texto. Parece ser que algunos congresistas todavía no los tienen. Señor presidente, en la Comisión de Defensa Nacional se ha recibido el proyecto de resolución legislativa número 29/2013 del Poder Ejecutivo, mediante el cual se propone la resolución legislativa que autoriza el ingreso de unidades navales y de personal militar extranjero al territorio de la República, de acuerdo con el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas extranjeras correspondiente a noviembre de 2013. Esta iniciativa legislativa ingresó al Congreso de la República el 13 de noviembre de 2013.